Vamos a revisar lo que corresponde a el segundo avance, pero pues también vamos a hablar un poquito del tercer avance del PIA. Pues vamos a escribir únicamente 3 secciones muy breves, o no vamos a escribir mucho para este avance. Vamos a tener una primera sección en donde vamos a hablar acerca del diseño metodológico. Yo recuerdo que ya platicaba anteriormente con ustedes acerca de estos diseños metodológicos que podían ser casos de estudio, fenomenología, investigación narrativa, etnografía, teoría fundamental, y que cada uno pues tiene su forma de hacerse, ¿verdad? No son iguales, pues digamos se plantean y no son iguales en la manera en la que se hacen los análisis. Y para eso les había yo sugerido que leyeran un poquito acerca de este libro de investigación cualitativa de John W. Creswell. Aquí en este libro pues tenemos para empezar pues una breve descripción de cada uno de los enfoques y también menciona los criterios que debemos de tener en cuenta para seleccionar pues alguno de ellos. Entonces básicamente lo que vamos a escribir en este primer párrafo pues es acerca de cuál fue el enfoque que finalmente se decidió utilizar y pues de alguna manera tendríamos que justificar por qué. Si hablamos de que se seleccionó un caso de estudio como enfoque, pues tendríamos que justificar por qué caso de estudio y por qué no fenomenología. Una manera en la que podemos justificar esto pues es precisamente leyendo este libro de Creswell. No es la página 120 y es la tabla 7.1, pues es una tabla comparativa entre los diferentes enfoques. En la primera columna tenemos lo narrativo, lo fenomenológico, la teoría fundamentada, la etnografía, y en la última tenemos el caso de estudio. Entonces aquí en la primera columna pues hay algunas interrogantes. Dice aquí por ejemplo ¿qué es tradicionalmente estudiado? Y nos dice pues que la investigación narrativa pues se basa básicamente en investigaciones individuales, mientras que la fenomenológica pues habla de múltiples individuos que tuvieron experiencias con el fenómeno. Entonces al revisar ustedes esta tabla, ustedes pueden decir ok, la mía, o sea lo que yo quiero hacer encaja más con un caso de estudio y lo justificamos, ¿verdad? Dado que nosotros tenemos más interés en el contexto, por eso vamos a escoger el caso de estudio, porque de alguna manera pues también tiene que ver con lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? A mí me interesa que ustedes hagan muchas entrevistas. De hecho yo quisiera que fuera como que obligatorio que hicieran entrevistas. Entonces pues los materiales en casi todas pues son a través de entrevistas. Entonces esta tablita nos va a servir para poder de alguna manera seleccionar y justificar el porqué de este fenómeno. Luego tenemos el segundo párrafo que habla de la población y la muestra. Aquí Creswell en este mismo capítulo, pero un poquito más arriba, nos habla sobre las actividades que tenemos que hacer para recoger los datos, y esta nos va a servir también para tenerla como guía, esta imagen de la página 118. Entonces de alguna manera en esta sección en donde vamos a hablar de la población y la muestra, pues vamos a seguir la manera en la que se recogieron los datos. Vamos a utilizar algunos de los formatos que vienen aquí. Por ejemplo, el primer paso aquí en la imagen de la figura 7.1 es identificar el sitio o el individuo en donde se va a realizar la entrevista o la observación. Entonces en este caso pues esto nos lleva a conocer pues un poquito la muestra, ¿no? Es decir, a quién vamos a entrevistar. Una vez que nosotros digamos que ya sabemos en dónde o a quién vamos a entrevistar, pues tenemos que hacer que la persona se interese en participar. Y hay un formatito aquí en la página 124 en donde tenemos una carta de consentimiento, ¿verdad? Y esta pues es firmada por el participante. Entonces esta carta de consentimiento, ustedes pueden tomar esto como plantilla y hacer las modificaciones de acuerdo a su tipo de entrevista, pero sí necesitamos que también firmen los participantes. Entonces ahorita para este avance lo que queremos pues es nada más
más que ustedes hayan identificado muy bien a la población y que sepan cómo los van a convencer para que participen en el estudio. Ya las cartas firmadas ya las estaría solicitando posteriormente. Ahorita nada más es como que tengan ya el formato y tengan identificado a la persona que va a participar. Del mismo modo, es importante tener un poquito claro eso para iniciar ya por fin la recogida de datos, ¿no? Entonces este sería como parte del círculo entre el 1, el 2 y el 3. Ahí está esa sección. Ahora, la siguiente parrafito habla sobre el diseño del instrumento, es decir, la entrevista. ¿Qué preguntas le voy a hacer a esos participantes? ¿Cómo los voy a entrevistar? Hay diferentes tipos de entrevista. Tenemos entrevistas estructuradas, entrevistas a profundidad. Entonces aquí pues es importante que ustedes también revisen este formatito que está un poquito más abajo. Es la carta de consentimiento de la figura 7.2 y abajito tenemos que es un ejemplo de un protocolo de una entrevista. A la parte superior ustedes pueden tomar esto como plantilla también para que pongan lo mismo, ¿no? Es importante conocer la fecha, el lugar, el nombre del entrevistado, del entrevistador, el tiempo que se tomó, cuánto tiempo duró la entrevista, pero lo más importante pues es saber qué preguntas se hicieron, ¿no? Aquí este protocolo, la verdad, no me parece como que bien que exista un espacio entre la 1 y la 2, porque la verdad no es para que ustedes escriban aquí nada, ¿verdad? O sea, es nada más tener un espacio para que al momento de que ustedes estén haciendo la entrevista, si observan algo, puedan escribirlo, ¿no? Pero pues la respuesta se va a ver reflejada ya durante la transcripción y puede tomar más que este pedacito, ¿no? O sea, puede ser una respuesta bastante larga. Cuando hacemos una entrevista, pues también tenemos la forma de que podamos darle seguimiento a las respuestas que nos van dando. Por ejemplo, imagínate que yo te pregunto acerca de tu interés por hacer investigación. Yo te pregunto, ¿nos puedes explicar cómo te interesó la investigación? Y ustedes empiezan a decir, no, pues a mí me empezó a gustar la investigación porque yo veía que mis profesores tenían mucho prestigio cuando iban investigando y eso pues a mí me gustó mucho, etcétera. Y luego yo me puedo detener y yo puedo, digamos, hacer más a fondo esa pregunta y decirte, bueno, exactamente qué es lo que esos profesores te dijeron, o sea, ¿por qué te motivas? Y ya empiezo yo a hacer como que una pregunta a partir de su respuesta. Obvio que ahorita no la puedo tener escrita porque no sé qué me van a responder, pero cuando ya esté yo frente a la persona que voy a entrevistar, puedo hacer esa entrevista a profundidad. Otra cosa importante pues es que no se repita y hay una persona que habló de más, no nada más contestó la 1 y la 3, porque pues empezó a hablar y se pasó para el otro lado y también siguió hablando de esto otro. Entonces ahí ustedes ya no vuelven a repreguntar lo mismo, ¿verdad? Ya nada más aclaran cualquier situación que no haya quedado clara. Una duda muy importante que ustedes debieran de tener, pues es que me preguntaran cuántas preguntas debe de tener esta entrevista. Y la respuesta no va en función de las preguntas o de la cantidad de preguntas, sino del tiempo de la entrevista. Ustedes con un protocolo como este se pueden tardar 20 minutos, 30 minutos, si saben hacer bien las preguntas, ¿verdad? Sobre todo si no preguntan cosas dicotómicas, o sea, cosas que vayan a terminar en un sí o no. Imagínense que yo hago 5 preguntas y le digo, ¿le gusta la Facultad de Filosofía y Letras? Sí. ¿Se arrepiente de haber estudiado la carrera? No. ¿Le gustaría estudiar una maestría? Sí. Así me aviento 50 preguntas y si nada más obtengo como respuesta sí, no, sí, pues no me voy a tardar el tiempo que se requiere. El tiempo mínimo por cada entrevista debe ser de 15 minutos, no menos. Y se recuerda que es necesario grabar por lo menos 15 minutos de audio en cada entrevista. Entonces no importa cuántas preguntas sean, lo que importa es que hayan durado los 15 minutos en el audio.
Otra pregunta que me debieran de hacer es ¿cuántas entrevistas vamos a hacer? 2 entrevistas cada integrante. Si el equipo es de 4, me van a hacer 8 entrevistas, 2 cada quien. Otra pregunta que me pudieran hacer es ¿cómo se va a entregar la entrevista? La entrevista se va a entregar en formato de audio. Necesitamos el audio de 15 minutos y se va a entregar también la transcripción de ese audio. Si somos 2, pues son 2 entrevistas cada quien, son 4 entrevistas en total. Si quiere hacer más entrevistas, pues va a tener más información, pero mínimo cada quien debe hacer 2 entrevistas. Donde hablamos del tercer avance y que hablamos del diseño del instrumento, pues me va a poner todo eso, ¿verdad? Me va a poner cómo hizo para generar las preguntas, cuántas preguntas se agregaron, sobre qué temas, etcétera, ¿no? Y me van a agregar en los anexos el formatito de protocolo de la entrevista, el formatito de la carta de consentimiento y el formatito de la observación también. Después de esta, que es la figura 7.4, tenemos esta, que es la figura 7.5, y este es un ejemplo de un protocolo de observación. El protocolo de observación por lo general se divide en dos columnas, lo que son las notas descriptivas y las notas reflectivas, no de reflexión, digámoslo así. En las notas descriptivas ponemos exactamente qué fue lo que pasó, mientras que en las notas de reflexión podemos ya suponer o hacer alguna idea de qué fue lo que sucedió, por lo cual esto se dio. Entonces este formato, digamos que va a estar vacío, porque pues todavía no vamos a hacer la entrevista y no tenemos notas de nada, pero ya conforme vayan haciendo las observaciones y las entrevistas, lo vamos a ir complementando. Le comento que vamos a hacer carpetitas, una carpetita con el nombre de la persona que se está entrevistando, y luego ponemos dentro de esa carpetita el archivo de audio que dure los 15 minutos, y luego ponemos el archivo de texto con la transcripción de ese audio, y también ponemos la carta de consentimiento. Entonces esos archivos deben de ir en esa carpetita. Entonces cuando yo ya vaya a revisar que hayan hecho las entrevistas, yo les pediría la liga del Drive donde tienen esas carpetas y ya entro a cada una de ellas para ver la información. Saludos, hasta luego.